Hay algo profundamente inquietante en la idea de la ceguera, no solo en el sentido físico, sino en esa oscuridad interior que impide ver la realidad tal como es. La Biblia habla de una ceguera mucho más peligrosa que la falta de visión física, la ceguera espiritual. Desde tiempos antiguos, el hombre ha luchado con su incapacidad de comprender lo divino. Algunos buscan señales, otros buscan sabiduría, pero pocos están dispuestos a ver la verdad cuando está frente a sus ojos. Así fue en la época de Jesús y también en la época de Pablo, quien en su segunda carta a los Corintios describió una triste realidad. Hay quienes no pueden ver la gloria del Evangelio porque el Dios de este mundo ha cegado sus mentes. Esta ceguera no es solo una cuestión de ignorancia. No se trata simplemente de falta de información o educación religiosa. Se trata de una barrera invisible, un velo que cubre el entendimiento de quienes se resisten a la verdad. Y esta resistencia no es pasiva, es activa. Pablo nos muestra que hay un poder espiritual operando detrás de esto, impidiendo que los incrédulos reconozcan la luz de Cristo. Pero si la ceguera es tan fuerte, ¿cómo es que algunos logran ver? ¿Por qué unos abren los ojos a la verdad mientras otros permanecen atrapados en la oscuridad? La respuesta a esta pregunta revela uno de los misterios más profundos del Evangelio. La salvación no depende del esfuerzo humano, sino de la obra soberana de Dios. Y aquí es donde comienza nuestra exploración. A lo largo de este estudio, profundizaremos en la realidad de la ceguera espiritual, el papel de Satanás en la incredulidad de los hombres, el poder del Evangelio para romper el velo y la urgencia de buscar la luz antes de que sea demasiado tarde. Porque la verdad es esta: quienes permanecen ciegos no lo hacen porque la luz de Cristo sea débil, sino porque sus corazones han decidido rechazarla. La luz de Cristo resplandece con un brillo que debería ser innegable, pero millones de personas siguen sin verla. No se trata de un problema de conocimiento, cultura o educación. Pablo describe esta condición como una ceguera espiritual, un velo que cubre el entendimiento de los incrédulos, impidiéndoles ver la gloria del Evangelio. No es que la verdad no esté presente, sino que hay un obstáculo profundo que bloquea su percepción. En 2 Corintios 4:3-4, el apóstol dice: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Estas palabras dejan claro que la ceguera espiritual no es solo una falta de información, sino una obra activa que impide que las personas comprendan la verdad. Este problema no era nuevo. A lo largo de la historia bíblica, muchos no lograron ver lo que Dios estaba haciendo. En tiempos de Moisés, los israelitas presenciaron milagros en Egipto, pero aún así dudaron y se rebelaron en el desierto. En la época de los profetas, Israel cerró sus oídos a las advertencias divinas. Y cuando llegó el Mesías, aquellos que se creían más preparados para recibirlo fueron los primeros en rechazarlo. El ejemplo más impactante de esta ceguera se encuentra en los fariseos. Estos hombres dedicaban su vida al estudio de la ley. Conocían las Escrituras, memorizaban pasajes, enseñaban sobre la venida del Mesías. Sin embargo, cuando Jesús estuvo frente a ellos, haciendo milagros, enseñando con autoridad y cumpliendo las profecías, no pudieron reconocerlo. Imagínese la escena. Jesús sana a un hombre que nació ciego, un milagro nunca antes visto. En lugar de regocijarse, los fariseos interrogan al hombre, buscan desacreditar su testimonio e incluso expulsan de la sinagoga a quienes lo defienden. Su problema no era la falta de pruebas, sino su resistencia a aceptar la verdad.
Hoy, la ceguera espiritual sigue manifestándose. No es necesario ser un fariseo para ser incapaz de ver a Cristo. En el mundo moderno, muchos rechazan el Evangelio porque contradice sus deseos, sus filosofías o sus ideologías. Otros prefieren ignorar la verdad porque aceptarla implicaría cambiar de vida. Algunos están tan inmersos en sus propias creencias que ni siquiera se detienen a considerar si podrían estar equivocados. Es importante notar que esta ceguera no afecta solo a quienes rechazan a Dios. Incluso dentro de la iglesia hay quienes escuchan la palabra todos los domingos, pero no la comprenden realmente. Hay quienes han leído la Biblia muchas veces, pero siguen sin experimentar una verdadera transformación. Su problema no es la falta de acceso al Evangelio, sino un corazón endurecido que se niega a rendirse ante la verdad. En Juan 12, 37, 40, se nos dice que, aunque Jesús hizo muchas señales milagrosas, muchos no creyeron en él porque Dios había endurecido sus corazones y había cegado sus ojos. Esta declaración es inquietante. Dios impide que algunos crean. La realidad es que aquellos que persisten en la incredulidad terminan siendo confirmados en su ceguera. La luz de Cristo ilumina, pero también revela a quienes prefieren vivir en las tinieblas. Pero si esta ceguera es tan profunda, ¿hay alguna esperanza? ¿Cómo puede alguien ser liberado de este estado? La respuesta a esta pregunta nos lleva a la siguiente verdad fundamental. Satanás tiene un papel activo en la ceguera espiritual de la humanidad, y solo Dios tiene el poder de remover ese velo. Si la luz de Cristo brilla con tanta intensidad, ¿por qué hay quienes nunca la perciben? ¿Por qué personas inteligentes, estudiosas e incluso religiosas rechazan el Evangelio? La respuesta es inquietante. Hay un agente activo que trabaja incansablemente para cegar el entendimiento de los incrédulos. Pablo lo llama el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cuyo propósito es mantener a la humanidad en oscuridad espiritual. En 2 Corintios 4:4, Pablo declara con claridad, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Esta ceguera no es simplemente resultado de ignorancia o falta de información. Es una obra activa del enemigo que opera en las mentes y corazones de quienes aún no han sido alcanzados por la gracia de Dios. Desde el principio de la humanidad, Satanás ha usado la mentira como su arma más poderosa. En el Edén, engañó a Eva haciéndole creer que podía ser como Dios si desobedecía. En el desierto, intentó torcer la palabra de Dios para hacer caer a Jesús. Y a lo largo de la historia ha usado filosofías, ideologías y falsas doctrinas para alejar a la gente de la verdad. Su estrategia es clara. Si la verdad de Cristo ilumina, Él hará todo lo posible para mantener a las personas en tinieblas. Esta obra de ceguera espiritual se manifiesta de diversas maneras. Una de las más evidentes es la distorsión del Evangelio. Satanás no solo impide que las personas crean en la verdad, sino que introduce versiones adulteradas de ella. Así nacen falsas doctrinas, evangelios de prosperidad, religiones basadas en méritos humanos y filosofías que niegan la necesidad de un Salvador. De esta manera, muchos creen estar en la luz cuando en realidad siguen en tinieblas. Otra de sus estrategias es endurecer el corazón de los hombres. En la parábola del sembrador, Jesús explicó que la semilla que cae junto al camino representa a aquellos que oyen la palabra, pero Satanás viene rápidamente y la arrebata antes de que pueda echar raíces. Marcos 4:15. Esto explica por qué algunas personas escuchan el Evangelio repetidamente, pero nunca responden. Su incredulidad no es meramente intelectual, es una obra espiritual que impide que la verdad penetre en sus corazones.
Además, el enemigo utiliza el engaño del pecado para mantener a las personas atrapadas. El pecado, por su propia naturaleza, ciega y esclaviza. Jesús dijo en Juan 8:34, «Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado». Mientras alguien viva en rebelión contra Dios, su entendimiento permanecerá entenebrecido. Y cuanto más profundo caiga en el pecado, más difícil será para él reconocer su propia condición. Satanás también usa el entretenimiento y la distracción como herramientas para mantener a la gente ocupada con todo, menos con Dios. En un mundo lleno de estímulos constantes, muchos nunca se detienen a reflexionar sobre su condición espiritual. Redes sociales, noticias, entretenimiento sin fin. Todo contribuye a que la mente esté saturada de información irrelevante, pero nunca de la verdad de Cristo. Pero lo más aterrador es que esta ceguera no solo afecta a los incrédulos. Incluso dentro de la iglesia, Satanás trabaja para mantener a los cristianos en una falsa sensación de seguridad. ¿Cuántos asisten a los cultos sin experimentar una transformación genuina? ¿Cuántos creen que son salvos solo porque participan en actividades religiosas? La ceguera espiritual no se limita a los que están fuera de la fe, también puede afectar a quienes creen conocer la verdad, pero nunca la han abrazado de corazón. Sin embargo, hay una esperanza. La luz de Cristo es más fuerte que cualquier tiniebla. Aunque Satanás se esfuerza por cegar a la humanidad, Dios tiene el poder de abrir los ojos de los perdidos. La historia de la conversión de Pablo es un testimonio poderoso de esto. Antes de encontrarse con Cristo, Pablo estaba convencido de que servía a Dios persiguiendo a los cristianos. Pero en el camino a Damasco, una luz lo envolvió y lo dejó ciego físicamente, reflejando su verdadera ceguera espiritual. Solo cuando Jesús le devolvió la vista, su corazón también fue iluminado por la verdad. Si Satanás ciega, Dios ilumina. Y es esta acción divina la que permite que el velo caiga y los ojos sean abiertos. Pero, ¿cómo actúa Dios para remover esta ceguera? ¿Cómo puede un corazón endurecido ser transformado? Si Satanás trabaja incansablemente para cegar el entendimiento de los incrédulos, ¿cómo alguien puede ser salvo? ¿Depende del esfuerzo humano, de la lógica o de la voluntad personal? La respuesta de la Escritura es clara. La salvación es un acto soberano de Dios. Solo Él puede quitar el velo que cubre los ojos de los hombres y traer luz a sus corazones. Pablo lo expresa de manera contundente en 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La imagen que Pablo usa es poderosa. Así como en la creación Dios dijo, «Sea la luz», Génesis 1:3, y la luz apareció en un mundo cubierto de oscuridad. Así también Él hace brillar su luz en el alma de un pecador. No es un despertar humano, no es un descubrimiento personal, sino una obra divina. El hombre no busca a Dios, es Dios quien lo llama. Esta verdad se confirma en la conversión de Saulo de Tarso. Pablo no estaba buscando a Cristo, al contrario, lo perseguía, pero en el camino a Damasco, una luz celestial lo envolvió, lo cegó físicamente y lo llevó a la total rendición ante Jesús. Su transformación fue inmediata y radical. La misma persona que odiaba a los cristianos ahora predicaba a Cristo con valentía. El caso de Pablo es solo un reflejo de lo que ocurre con todo pecador que es alcanzado por la gracia de Dios. No es nuestra lógica, ni nuestro esfuerzo, ni nuestra moralidad la que nos lleva a Cristo. Es Dios quien, en su soberanía, quita el velo de nuestros ojos. Jesús mismo confirmó esta verdad cuando dijo en Juan 6:44, «Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere».
Estas palabras destruyen la idea de que el hombre puede por sí solo acercarse a Dios. Sin la obra del Espíritu Santo, la mente humana seguirá entenebrecida y ciega. Este concepto también se encuentra en la historia del joven rico, Mateo 19, 16, 26. Un hombre que lo tenía todo, pero que no estaba dispuesto a renunciar a su riqueza para seguir a Cristo. Cuando Jesús dijo que es difícil que un rico entre en el reino de Dios, los discípulos preguntaron asombrados, ¿quién, pues, podrá ser salvo? La respuesta de Jesús fue contundente. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aquí encontramos un principio inquebrantable. La salvación es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Ninguna cantidad de esfuerzo, sabiduría o religión puede abrir los ojos de un pecador. Solo Dios puede hacerlo. Pero entonces surge una pregunta. Si solo Dios puede quitar el velo, ¿qué responsabilidad tiene el hombre? La Biblia deja claro que el hombre es responsable de responder al llamado de Dios. Dios ilumina, pero el hombre debe creer. Jesús predicaba a multitudes, pero no todos lo seguían. En Juan 8:12, Él declaró, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Notemos la condición, el que me sigue. La luz brilla, pero solo quienes la siguen encuentran la vida. Un ejemplo impactante es el de los dos ladrones crucificados junto a Jesús, Lucas 23, 39 y 43. Ambos estaban en la misma situación, ambos estaban cerca de Cristo, ambos escucharon sus palabras. Pero uno se burló de él, mientras que el otro reconoció su pecado y clamó, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús no le respondió con una lista de requisitos religiosos, sino con una promesa inmediata. «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Aquí vemos el perfecto equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios abre los ojos, pero el hombre debe responder en fe. Es por eso que la predicación del Evangelio es indispensable. Aunque solo Dios puede quitar el velo, Él ha determinado hacerlo a través de la proclamación de su palabra. Pablo escribe en Romanos 10, 17, «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Por eso, a pesar de la oposición, Pablo nunca dejó de predicar. Sabía que el Evangelio era el medio por el cual Dios traería luz a los corazones. Si el velo iba a ser quitado, sería a través de la proclamación de la verdad. Pero, ¿qué sucede cuando el hombre rechaza esa luz? ¿Puede alguien resistirse a la verdad de Dios y permanecer ciego para siempre? Si la salvación es un acto soberano de Dios y solo Él puede quitar el velo de la ceguera espiritual, ¿por qué tantos siguen rechazando la verdad? La Escritura nos da una respuesta contundente: el orgullo humano. Desde el principio la soberbia ha sido la raíz de la rebelión contra Dios. Fue el orgullo lo que llevó a Satanás a caer, fue el orgullo lo que endureció el corazón de Faraón, y es el orgullo lo que impide que muchos acepten el Evangelio hoy. Jesús enfrentó esta resistencia constantemente. Los fariseos no negaban los milagros que realizaba, ni podían refutar su sabiduría, pero se negaban a creer en él. A pesar de que la evidencia estaba ante sus ojos, rechazaban la verdad porque reconocer a Jesús significaba admitir que estaban equivocados. Este es el mismo problema que vemos en la humanidad. Muchos no rechazan el Evangelio porque les falten pruebas, sino porque aceptarlo implicaría humillarse ante Dios. El ejemplo más claro de esto es la confrontación entre Jesús y los líderes religiosos en Juan 9, cuando Él sana a un hombre ciego de nacimiento. En lugar de glorificar a Dios por el milagro, los fariseos interrogan al hombre una y otra vez, tratando de desacreditar lo que había sucedido. Finalmente, cuando el hombre les dice, si esto no viniera de Dios, nada podría hacer.
Juan 9:33. Los fariseos lo expulsan de la sinagoga. Jesús concluye con una sentencia poderosa: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Juan 9:39. Los fariseos se consideraban a sí mismos iluminados, poseedores de la verdad, pero en realidad su orgullo los mantenía en total oscuridad. Este mismo orgullo se manifiesta en la resistencia al Evangelio en la actualidad. Algunas personas no pueden aceptar que necesitan un Salvador. Prefieren creer que son buenas por sí mismas, que sus propias obras los justifican, que pueden definir su propio destino sin necesidad de Dios. El apóstol Pablo describe esta actitud en Romanos 1:21-22. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí vemos que la resistencia al Evangelio no es falta de conocimiento, sino una decisión voluntaria de rechazar la verdad. El hombre natural quiere ser su propio Dios. Quiere definir lo que es correcto y lo que es incorrecto según su propia opinión, sin someterse a la autoridad de Dios. Esta es la esencia de muchos movimientos filosóficos y espirituales modernos. El humanismo exalta al hombre como el centro del universo. Las religiones sin Cristo predican la autosuperación en lugar de la dependencia de Dios. Incluso dentro del cristianismo hay quienes suavizan el mensaje del Evangelio para hacerlo más atractivo, eliminando cualquier mención del pecado o del juicio de Dios. Jesús lo dijo claramente en Juan 3:19-20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El orgullo impide que muchos se acerquen a la luz, porque eso significaría reconocer su pecado. Es más fácil justificar una vida de rebeldía que admitir la necesidad de arrepentimiento. Pero hay otro tipo de orgullo que también endurece el corazón: el orgullo religioso. Los fariseos no eran ateos, ni vivían en pecado descarado. Eran profundamente religiosos, pero confiaban en sus propias obras en lugar de la gracia de Dios. Este es uno de los engaños más peligrosos de todos. Jesús lo ilustró con la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:10-14. El fariseo oraba diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Se creía justo porque ayunaba, daba diezmos y cumplía la ley. Mientras tanto, el publicano solo decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús declaró que el publicano fue justificado, pero el fariseo no. Esto nos enseña que no solo los ateos y los pecadores endurecidos rechazan a Cristo. Muchas personas religiosas también lo hacen, porque confían en su propia justicia en lugar de la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo se rompe el orgullo? La respuesta está en Filipenses 2:5-8, donde Pablo dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Si Cristo, siendo Dios, se humilló hasta la muerte, ¿cuánto más nosotros debemos humillarnos ante Él? La humildad es el camino a la salvación. No se trata de demostrar que somos buenos, sino de reconocer que sin Cristo estamos perdidos. Pero si alguien persiste en su orgullo, si cierra su corazón a la verdad, ¿qué le espera? El orgullo humano es uno de los mayores obstáculos para aceptar el Evangelio. Pero, ¿y si el problema no es solo el rechazo a la verdad, sino también la aceptación de una mentira? Jesús advirtió que la luz que muchos creen tener en realidad es oscuridad. Si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo 6:23. Esto nos lleva a una de las trampas más peligrosas del enemigo: la falsa luz. Desde el principio,
Satanás se ha disfrazado de ángel de luz. No solo ciega a los incrédulos para que rechacen la verdad, sino que también ofrece alternativas espirituales que parecen iluminadas, pero que alejan a las personas de Dios. El apóstol Pablo lo deja claro en 2 Corintios 11, 14, 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que parece espiritual viene de Dios. Y no toda experiencia religiosa lleva a la verdad. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido seducida por ideas que prometen sabiduría, iluminación y poder, pero que en realidad son sombras disfrazadas de luz. Desde las religiones paganas de la antigüedad hasta los movimientos espirituales modernos, el mundo está lleno de falsas luces que apartan a las personas del Evangelio. Los fariseos son un claro ejemplo de esto. Se consideraban los más sabios y espirituales de su tiempo, pero su confianza en sus propias tradiciones los llevó a rechazar al Mesías. Creían que caminaban en la luz, pero en realidad estaban en completa oscuridad. Jesús los confrontó directamente en Juan 9:41. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Esta es la gran ironía de la falsa luz. Las personas que están en tinieblas, pero lo reconocen, tienen esperanza de salvación. Pero los que creen que ya tienen luz, cuando en realidad están en error, difícilmente buscarán la verdad. Hoy en día, la falsa luz sigue cegando a millones. Algunas de las estrategias más comunes incluyen religión sin Cristo. Hay muchas doctrinas que hablan de amor, paz y bondad, pero niegan la deidad de Jesús y la necesidad del arrepentimiento. Prometen iluminación, pero sin cruz, sin sacrificio, sin sumisión a Dios. Evangelio distorsionado. En muchas iglesias, la verdadera luz del Evangelio ha sido reemplazada por mensajes motivacionales, promesas de prosperidad o legalismo extremo. Se predican bendiciones sin arrepentimiento, éxito sin santidad y salvación sin transformación. Filosofías humanistas, ideologías que exaltan al hombre, la autoayuda y la autosuperación como si fueran la solución a todos los problemas. El mensaje es, tú eres suficiente, tú tienes el poder dentro de ti. Pero esto solo lleva a más orgullo y alejamiento de Dios, experiencias místicas sin fundamento bíblico. Muchas personas buscan señales, milagros y revelaciones extraordinarias sin verificar si están alineadas con la palabra de Dios. En su deseo de lo sobrenatural, terminan aceptando doctrinas erróneas o incluso prácticas ocultistas disfrazadas de cristianismo. Jesús advirtió que en los últimos tiempos surgirían falsos cristos y falsos profetas que harían grandes señales para engañar a muchos. Mateo 24:24. Y esto ya está sucediendo. El enemigo no necesita que las personas nieguen a Dios por completo. Solo necesita que crean en un Dios falso, en un evangelio diferente, en una luz que no es verdadera. Uno de los engaños más sutiles es hacer creer que todos los caminos llevan a Dios, que no importa en qué creas, mientras seas una buena persona, que cada uno puede encontrar su propia verdad. Pero Jesús fue claro cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La única luz verdadera es Cristo. Todo lo que no lo exalte como Señor y Salvador, todo lo que no proclame la cruz y la resurrección, es una falsa luz que lleva a la destrucción. Entonces, ¿cómo podemos discernir entre la luz verdadera y la falsa? El apóstol Juan nos da la respuesta en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debemos probar todo con la Escritura. Si un mensaje, una doctrina o una experiencia no están de acuerdo con la palabra de Dios, no vienen de Él. Solo el Espíritu Santo puede guiarnos a la verdad. Pero para eso, necesitamos estar en comunión con Dios, sumergidos en su palabra y con un corazón dispuesto a ser moldeado por Él. La falsa luz es atractiva porque no confronta el pecado, no exige rendición total a Cristo, no habla del juicio ni de la necesidad de arrepentimiento, pero solo hay una luz que da vida, que transforma, que rompe las cadenas del pecado y que lleva a la verdadera salvación. Si la falsa luz ha cegado a tantos, ¿cómo pueden sus ojos ser abiertos? La respuesta está en la predicación fiel de la palabra de Dios. A lo largo de la historia, siempre ha habido un conflicto entre la verdad del Evangelio y los mensajes diluidos que buscan agradar a las masas. El apóstol Pablo lo advirtió con claridad en 2 Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese tiempo ya llegó. Hoy el mundo está lleno de predicadores que, en lugar de proclamar la verdad sin filtros, han suavizado el Evangelio para que sea más atractivo, más cómodo y menos confrontador. En su afán de hacer crecer congregaciones y evitar el rechazo, muchos han cambiado el mensaje central de la cruz por discursos motivacionales, promesas de prosperidad o filosofías humanistas. El problema es que un evangelio diluido no tiene poder para salvar. Jesús nunca suavizó su mensaje para hacerlo más aceptable. Cuando predicó, la gente se maravillaba, pero también muchos lo abandonaban porque sus palabras eran demasiado duras. En Juan 6, después de que Jesús enseñó sobre la necesidad de comer su carne y beber su sangre, una metáfora de la comunión con Él, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Juan 6:60. Y en el versículo 66 se nos dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Jesús no les rogó que se quedaran. No cambió su mensaje para retenerlos. Él sabía que la verdad no es para los que buscan comodidad, sino para los que tienen hambre de Dios. Hoy en día muchos evitan hablar del pecado, del juicio y del arrepentimiento, porque son temas incómodos. Se enfatiza el amor de Dios, pero se ignora su santidad y justicia. Se predica sobre la gracia, pero no sobre la necesidad de abandonar el pecado. Se habla de bendiciones, pero no de la cruz. Este tipo de predicación genera creyentes superficiales que buscan a Dios solo por lo que pueden obtener de Él, pero no porque entienden su necesidad de salvación. Pablo lo dijo claramente en Romanos 1:16, «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». Si el Evangelio pierde su verdad, también pierde su poder. El diablo no necesita erradicar la fe cristiana. Le basta con hacer que los cristianos crean en una versión adulterada del Evangelio. Pero, ¿qué significa predicar con fidelidad? 1. Predicar la palabra, no ideas humanas. Pablo instruyó a Timoteo: «Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo». 2 Timoteo 4:2. Esto significa proclamar fielmente lo que la Biblia dice, sin añadir ni quitar. 2. Llamar al arrepentimiento. Jesús no vino a hacer sentir bien a las personas en su pecado, sino a llamarlas a la transformación. Desde su primera predicación dijo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 4:17. 3. Hablar de la cruz. No hay evangelio sin el sacrificio de Cristo.
El mensaje de la cruz es lo que transforma corazones, no estrategias de crecimiento de iglesia ni discursos positivos. Pablo lo dejó claro en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 4. No temer el rechazo. Jesús dijo en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Un predicador fiel no busca la aprobación de los hombres, sino la fidelidad a Dios. Ejemplos de predicación fiel en la Biblia. Juan el Bautista no tenía miedo de denunciar el pecado, incluso cuando esto le costó la vida. Dijo a los fariseos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 3:7. El apóstol Pablo enfrentó persecuciones, azotes y prisiones por predicar la verdad. Aún así dijo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. Jesús mismo no agradó a todos, no se ajustó a la cultura de su época, no evitó temas difíciles. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. El Evangelio no necesita ser suavizado. La iglesia primitiva creció sin estrategias de mercadotecnia, sin mensajes adaptados para no ofender. Creció porque el mensaje era predicado con fidelidad y con el poder del Espíritu Santo. No podemos sacrificar la verdad en nombre de la popularidad. Si el Evangelio no ofende a nadie, probablemente no sea el Evangelio verdadero. Hoy muchos predican para entretener, para llenar auditorios, para vender promesas de éxito, pero olvidan que el llamado de Jesús es radical. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Mateo 7:13. La predicación fiel no es popular, pero es la única que puede abrir los ojos de los ciegos espirituales y llevarlos a la verdadera luz. El hombre, por más que lo intente, no puede por sí solo arrancarse el velo de la ceguera espiritual. No es cuestión de inteligencia, de lógica, ni de esfuerzo humano. La Escritura deja claro que solo Dios puede abrir los ojos de los incrédulos y llevarlos a la verdad. Sin embargo, este acto divino no ocurre en el vacío. A lo largo de la historia bíblica, podemos ver cómo Dios, en su gracia, ha iluminado a aquellos que antes vivían en tinieblas. Pero, ¿cómo ocurre esta revelación? ¿Qué sucede en el corazón del ser humano cuando el velo cae? Pablo mismo fue un ejemplo vivo de esta transformación. Antes de su conversión, Saulo de Tarso era un fariseo celoso, convencido de que perseguir a los cristianos era una misión encomendada por Dios. Su corazón estaba endurecido y aunque conocía las Escrituras, no podía ver que hablaban de Cristo. Sin embargo, en el camino a Damasco, una luz cegadora lo rodeó y una voz le habló desde el cielo. En un instante, toda su teología quedó desmoronada. Ya no podía resistir la verdad. Jesús era el Señor. En su caso, la revelación fue literal, una luz que lo dejó sin visión física, pero al mismo tiempo le abrió los ojos del Espíritu. Así como ocurrió con Pablo, la revelación de Dios llega a las personas de diferentes maneras. Algunos, como el apóstol, tienen un encuentro radical con la verdad. Otros, sin embargo, experimentan un despertar progresivo en el que poco a poco empiezan a ver la luz del Evangelio. Lo cierto es que sin importar la forma en que suceda, es Dios quien inicia el proceso. Jesús mismo lo dejó claro cuando dijo, «Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae». Esto significa que la salvación no es resultado de la iniciativa humana, sino del poder transformador de Dios. Sin embargo, hay algo que no podemos ignorar. Aunque es Dios quien quita el velo, usa medios para hacerlo. Uno de los principales es la predicación del Evangelio.
Pablo explica que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando el mensaje de Cristo es proclamado fielmente, el Espíritu Santo actúa en los corazones de los oyentes, trayendo convicción de pecado y revelación de la verdad. Por eso, la Iglesia tiene una gran responsabilidad en este proceso. Cada vez que compartimos el Evangelio, estamos siendo instrumentos en las manos de Dios para iluminar a aquellos que todavía caminan en oscuridad. Otro medio por el cual Dios quita el velo es su palabra escrita. La Biblia no es solo un libro de historia o sabiduría moral. Es viva y eficaz, capaz de penetrar hasta lo más profundo del corazón humano. Muchos han testificado cómo, al leer las Escrituras, sus mentes fueron abiertas y entendieron verdades que antes les eran incomprensibles. En el relato de los discípulos en el camino a Emaús, vemos que sus corazones ardían mientras Jesús les explicaba las Escrituras. Lo que antes les parecía confuso, de repente cobraba sentido. La palabra de Dios tiene el poder de traer claridad donde antes había confusión. Además de la predicación y la escritura, la oración juega un papel crucial en la apertura espiritual. Jesús intercedió por sus discípulos para que su fe no fallara. Pablo oraba para que los creyentes fueran iluminados en su entendimiento. Hoy, nosotros también debemos orar por aquellos que aún no han recibido la revelación. No es suficiente argumentar con lógica o presionar con insistencia. La lucha es espiritual y requiere intercesión. Pero hay algo más que debemos entender. Cuando Dios quita el velo, la persona tiene que tomar una decisión. La luz del Evangelio ilumina, pero también confronta. Hay quienes, al ser expuestos a la verdad, endurecen aún más sus corazones. En Juan 3:19, Jesús dijo: «La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». Esto nos recuerda que, aunque Dios revele su verdad, no todos la recibirán con gozo. Quitar el velo no es solo cuestión de entendimiento intelectual, es un acto sobrenatural en el que Dios toca el corazón de una persona y la convence de su necesidad de salvación. Es un momento en el que la oscuridad cede y la luz de Cristo entra con fuerza, trayendo vida, esperanza y un propósito renovado. Es el instante en el que todo cambia y el alma entiende que ya no puede vivir en tinieblas. Pero hay una pregunta crucial. Cuando Dios quite el velo, ¿qué hará la persona con la verdad que ha recibido? La luz del Evangelio brilla con intensidad, pero no todos la reciben con gozo. Jesús mismo declaró que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta declaración nos enfrenta con una realidad impactante. El rechazo de la verdad no es solo una cuestión de ignorancia, sino de voluntad. La Escritura revela que aquellos que rechazan la luz no lo hacen simplemente por falta de información, sino porque sus corazones están aferrados al pecado. Desde el Antiguo Testamento vemos que Dios constantemente ofrecía su luz a su pueblo. En el Éxodo, la presencia de Dios guiaba a los israelitas con una columna de fuego por la noche. En los Salmos se declara que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Los profetas anunciaron que el Mesías sería luz para las naciones. Sin embargo, generación tras generación, muchos decidieron ignorar la voz de Dios y seguir su propio camino. El Evangelio de Juan muestra esta lucha entre la luz y las tinieblas de manera aún más clara. Jesús predicó, sanó, realizó milagros y cumplió las profecías, pero muchos se negaron a creer. Los fariseos, a pesar de su profundo conocimiento de la ley, rechazaron al mismo Dios al que decían servir. Su problema no era la falta de pruebas, sino la dureza de su corazón. Ellos preferían su sistema religioso antes que reconocer a Jesús como el Mesías. Pablo, en su segunda carta a los Corintios,
explica que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Aquí vemos una doble realidad. Por un lado, el diablo trabaja activamente para mantener a las personas en la oscuridad y por otro lado, los propios hombres eligen permanecer en ella. Dios ofrece la verdad, pero el orgullo, el amor al pecado y el engaño del enemigo llevan a muchos a rechazarla. Jesús advirtió que aquellos que persisten en rechazar la luz enfrentarán juicio. En Juan 12:48 dijo: «El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero». Esto significa que nadie podrá alegar ignorancia delante de Dios. La luz ha sido proclamada, y cada persona será responsable de su respuesta a ella. Un ejemplo impactante de esto se encuentra en la parábola de Lázaro y el rico. En esta historia, Jesús describe cómo un hombre rico, que vivió en lujo sin considerar a Dios, terminó en tormento después de la muerte. A pesar de su sufrimiento, nunca pidió salir del infierno, sino que rogó que enviaran advertencias a sus hermanos. La respuesta de Abraham fue contundente: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan». En otras palabras, la revelación ya había sido dada. Quienes rechazan la luz en vida no recibirán otra oportunidad después de la muerte. El libro de Hebreos también hace una advertencia seria sobre este tema. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10:29. La condenación de los que han escuchado la verdad y la han despreciado es aún más severa. No se trata solo de personas que nunca oyeron el Evangelio, sino de aquellos que lo conocieron y lo rechazaron deliberadamente. Pero quizás una de las advertencias más aterradoras la dio el propio Jesús cuando habló del pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado no es un acto aislado, sino un rechazo continuo y deliberado de la obra de Dios. Es el endurecimiento progresivo del corazón que llega a un punto sin retorno, donde la persona ya no tiene ningún interés en arrepentirse. Sin embargo, aunque la Biblia advierte sobre el peligro del rechazo, también ofrece esperanza. Mientras una persona tenga vida, aún puede volverse a Dios. El ladrón en la cruz es un ejemplo de esto. En sus últimos momentos reconoció a Jesús y clamó por misericordia. Y aunque había vivido una vida de pecado, en ese instante recibió la promesa: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». La diferencia entre quienes reciben la luz y quienes la rechazan no está en su nivel de moralidad o conocimiento, sino en su disposición a humillarse delante de Dios. La salvación no es para los que creen merecerla, sino para los que reconocen su necesidad de gracia. Pero la pregunta sigue en pie: ¿cuánto tiempo más puede una persona resistirse a la luz antes de que sea demasiado tarde? La verdad del Evangelio ha sido proclamada. La luz de Cristo ha brillado en el mundo, iluminando el camino para aquellos que desean ver. Sin embargo, no todos están dispuestos a recibirla. A lo largo de la historia, muchos han preferido permanecer en la oscuridad, aferrándose a sus propias creencias, a su orgullo y a la comodidad de una vida sin Dios. Pero la Biblia es clara. No hay neutralidad en este asunto. O caminas en la luz de Cristo, o permaneces en las tinieblas del pecado y la incredulidad. Jesús mismo dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Seguir a Cristo significa abrir los ojos a la verdad, renunciar a la mentira y permitir que su luz transforme cada área de nuestra vida. No es solo un cambio intelectual o una mejora moral, sino una transformación profunda
que solo Dios puede hacer en el corazón humano. La ceguera espiritual no es un problema de falta de información, sino de resistencia a la verdad. Los fariseos vieron los milagros de Jesús con sus propios ojos, escucharon su enseñanza y fueron testigos de su autoridad, pero aún así endurecieron sus corazones. Su problema no era la ignorancia, sino el rechazo deliberado de la verdad. Y ese mismo patrón se repite hoy. Muchas personas escuchan el Evangelio una y otra vez, pero lo ignoran o lo consideran irrelevante. Se aferran a sus propias ideas, confiando en su razonamiento, en sus tradiciones o en la influencia de este mundo. Pero la Biblia advierte que llegará un día en que ya no habrá oportunidad de ver la luz. En el juicio final, aquellos que rechazaron a Cristo serán condenados a la oscuridad eterna, separados de Dios para siempre. Sin embargo, la buena noticia es que hoy aún hay tiempo. La puerta sigue abierta, la luz de Cristo sigue brillando y su gracia sigue disponible para todos los que quieran recibirla. Dios no obliga a nadie a creer, pero extiende su amor y su perdón a todos los que se arrepienten y confiesan a Jesús como Señor. Así que la pregunta final es personal. ¿Sigues ciego o ya ves la luz? No dejes que el engaño del mundo, el orgullo o la indiferencia te impidan recibir la verdad. No sigas en la oscuridad cuando Cristo te llama a la luz. Hoy es el día de la salvación. No endurezcas tu corazón. Reconoce a Jesús como el único camino y deja que su luz ilumine tu vida para siempre.